En las pendientes de Collserola se ubica un barrio de Barcelona con más de 1000 años de historia a sus espaldas, pero sigue siendo un desconocido. Hablamos de Sant Genís dels Agudells. Esta es su historia. La iglesia de Sant Genís fue consagrada en el siglo X, aunque se sospecha que es anterior, pues en la entrada se ha encontrado una inscripción tardorromana que representa un pez, símbolo de los primeros cristianos. El aspecto actual del templo data de 1671. Es una de las 10 primeras parroquias que se fundaron en el área de Barcelona. Uno de los rasgos más peculiares de Sant Genís es su cementerio, único cementerio parroquial que queda en funcionamiento en Barcelona. Aún hoy en día se siguen oficiando entierros y empezaron en el siglo XIV. Por la parte baja de Sant Genís, donde hoy está la Ronda de Dalt, pasaba la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, abierta en 1887. Al ser un territorio de barrancos y rieras, se construyó un puente de 5 ojos. En 1927, el Ayuntamiento de Barcelona puso el nombre de Paseo del Vall d'Hebron a un tramo de la carretera como homenaje al desaparecido monasterio de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron. La masía más antigua es la de Can Safont, que tenía una mina de agua propia. Después, en su entorno se levantaron otras como Can Bessora, Can Soler, Can Gressa, Can Piteu, Can Bòrnic, Can Barret, Can Gomis y Can Figuerola, que fue propiedad de Laureano Figuerola, el ministro de Hacienda que proclamó la peseta como moneda oficial, del cual tenemos un vídeo. Aquí estoy, con los masoveros de Can Figuerola. Durante los primeros años del siglo XX, Sant Genís se convirtió en lugar de veraneo para algunas familias ricas de Barcelona que buscaban un ambiente rural y tranquilo. También era una zona frecuentada por los barceloneses para hacer fontadas en sus numerosas fuentes, como en la Font del Bacallà o la Font Tenebrosa. Junto a la carretera del Vall d'Hebron se construyeron en 1930 la parroquia del Santo Cristo y el Patronato Rivas, un orfanato que funcionó hasta los años 70. Sobre su historia tenemos un vídeo exclusivo. La pequeña parroquia de vecinos celebraba su fiesta mayor en la plaza de la iglesia. Después de la misa y la procesión, empezaba la fiesta. Mientras las vecinas preparaban comidas o chocolatadas, los jóvenes se apuntaban a las carreras de sacos. Toda la plaza se llenaba, incluso venían muchos vecinos de Gracia a bailar sardanas. También de Gracia vino la tradición de peregrinar a la ermita de Sant Medir.
Cuando las cuales regresaban, hacían una parada en el cementerio de Sant Genís para visitar la tumba de Josep Vidal Granés, el panadero de Gracia que inició la tradición. Algunos recordaréis la frase: 3 días hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. El día del Corpus era sagrado. Era tradición estrenar muda para salir en procesión. Las casas de las calles por donde transitaba la procesión se engalanaban con altares. Los balcones se vestían con telas adamascadas y la calzada por donde pasaba el Santo Palio se cubría con flores de ginesta que las niñas habían recogido en la montaña. Otra tradición religiosa muy arraigada era la de las caramellas. En Semana Santa, niños, y no tan niños, iban casa por casa cantando canciones para celebrar a Jesús resucitado, y el vecindario les daba huevos o dinero para celebrar una comilona popular. En el Sant Genís rural no había suficientes vecinos para que pudiese subsistir una tienda. La venta ambulante aliviaba la falta de colmados. Las masías con vacas vendían su leche al vecindario, como la del señor Joan, en el caserío que había junto a la casa del cura, o la vaquería d'en Jordi, que al anochecer repartía la leche con un carro cubierto por sus Sant Genís, la Taixonera y penitents. La lechería de la señora Carmen estaba en la calle Navata, tocando con la carretera de la Rabassada. Curiosamente era muy frecuentada por hombres. Se ve que de escondidas vendía besitos de vino a los caballeros y después les daba un vaso de leche para que al regresar a casa las esposas no les oliesen que habían bebido alcohol. Uno de los referentes fue el bar de la Madrona. Se convirtió en el punto de encuentro de los vecinos, pues tuvo la primera línea de teléfono del barrio. Hacía las veces de estafeta de correos y de colmado. Su local estaba en la avenida Elías Pagès 8 y años después a la plaza que hay delante se le puso su nombre. Algunos también recordaréis el bar Arangada, que repartía carbón y hielo. A las 2 hermanas de la masía de Cangresa, que repartían verduras por la zona. A Juan, el colchonero que estaba al principio de la carretera de la Rabassada, junto a una pequeña central eléctrica. Al afilador o a los vendedores de vino y aceite que venían en triciclo desde Batea. Un personaje muy querido era don Matías, el médico que pasaba consulta por las casas de los barrios de la zona, o Josefa, la practicante, y Montse Carreras, la comadrona. El párroco de la iglesia del Santo Cristo era todo un Jesucristo, muy humilde. Muchos aún lo recordarán con los bajos de su sotana descosidos. Pensaba más en los demás que en sí mismo. Alguien le regaló un 600 para no tener que hacer las visitas caminando. Un vecino le criticó que fuera en coche mientras que él, padre de 3 hijos, no tenía. Así que el Mosén se le regaló al vecino. Otro personaje importante fue el pintor manchego Alfredo Palmero, que en los años 60 compró la masía de Can Figuerola y la salvó de la demolición. La restauró con ayuda del vecindario y actualmente es la sede del Museo Palmero que dirige su nieto, también pintor, Freddy. Corre una leyenda que dice que en su sótano se ocultó el bandolero Joan de Serrallonga. Para hacer la compra de la semana, las mujeres caminaban para tomar el autobús que las llevara a los mercados de Gracia o bajaban a Horta con los autobuses de la empresa Casas para ir al mercado montado en la Plaza Ibiza y después al nuevo mercado de la calle Tajo. Esto terminó a finales de los 60 al inaugurarse el mercado del Valle Brón. En los años 50 Barcelona se llenó de migrantes de otras provincias.
Algunos compraron parcelas en la parte alta de Saint-Genís para construirse ellos mismos su propia vivienda. Los nuevos vecinos se ayudaban entre ellos, por lo que se creó un ambiente de comunidad. No había aún luz eléctrica ni agua corriente, tampoco alcantarillado. Los vecinos se apañaban con pozos negros que tenían que vaciarse cada cierto tiempo. Las mujeres que lavaban allí su colada volvían a casa con la ropa medio escurrir, y al llegar se aprovechaba el agua que quedaba para fregar el suelo de casa. Al final los mismos vecinos tuvieron que pagar la canalización de las aguas con cuotas según sus metros de fachada. Junto al barrio, el Ministerio de Sanidad decidió construir la mastodóntica residencia sanitaria Francisco Franco, hoy Hospital del Vallebrón. Es el complejo sanitario más grande de Cataluña. A partir de los años 60 la vida de los vecinos cambió por completo al empezar la urbanización a gran escala. Las constructoras levantaron altos bloques de pisos sobre antiguos caminos para dar paso a nuevas calles. Los planes, como ocurría en casi todas las barriadas obreras, no tuvieron en cuenta dotar a Saint-Genís de servicios. Los vecinos se organizaron para reclamarlos y se estableció la Asociación de Cabezas de Familia. Consiguieron un local donde se organizaban sardanas, cine a la fresca, una banda de música local y un grupo de majorets. La llegada de muchas familias con niños cambió el aspecto del barrio. Se abrieron escuelas y comercios y funcionaba como si fuera un pueblo. Los tiempos estaban cambiando y la juventud también. Ahora los chicos jóvenes yeyes vestían pantalones de campana y se dejaban melena y bigote. Montaban guateques en las casas escuchando los discos de los pequeñiques, los bravos o los bricos. En esos años la Sala Rigat triunfaba en los barrios de la Tachonera y Saint-Genís. Muchos vecinos venían aquí para hacer el convite tras la boda. Otros iban al restaurante Los Pinos. En esos años todo el mundo iba al cine. Los domingos algunos vecinos se acercaban paseando a la zona de Valcarca para ver una película en el cine Mahón, popularmente conocido como el Tocho. Hasta que en 1967 abrió el primer cine del barrio, el Cine Lux.
solo duró 3 años. En la Rabasada, desde 1922, se seguían haciendo carreras de motos y coches. Y recibiendo a campeones como Ángel Nieto, Situ Pons, Carles Cardús y Ricardo Tormo. Esto acabó en 1983. A pesar de todo, el barrio seguía sin muchos servicios básicos. En 1975 se fundó la Asociación de Vecinos para exigir mejoras como el asfaltado de las calles o que llegase el metro al barrio. Querían convertir la antigua Casa Amarilla en un centro cívico y la ocuparon para organizar actividades. Pero al final fue derribada y se levantó un centro cívico nuevo. La comunicación con la ciudad seguía siendo complicada. Al barrio solo llegaban los autobuses 19 y 27 y el tranvía 26 que se cogían penitents. La llegada del metro y la ronda solucionaron el problema. El vecindario quedó conectado a la ciudad y ya no tenían que decir que bajaban a Barcelona. Nuevos colectivos han ido surgiendo en el barrio, como el colectivo Agudells, nacido en 1984, que recuperó la Font del Bacallà y la Font del Roure. O el Club de Petanca de Sant Genís, todavía en activo. En los años 90 se formó la banda Fundación Toni Manero, vinculada al barrio hasta el punto de dedicarle un disco, el álbum Pandilleros, que se desarrolla en el pueblo de Sanjacán, la forma coloquial como los jóvenes conocen a su barrio. La masía más antigua es la de Can Safont. ¿Y qué tenía? No. También de Gracia vino la tradición. ¿Cómo de Gracia? Corta. Algunos recordaréis la frase 3. No es así, quita, esos 3 jueves. ¿Estás grabando? Para hacer la compra de la semana. Sí, que esto si no es muy aburrido. No, yo es un avión. En 1975 se fundó la Asociación de Vecinos. Es que no sé hasta dónde, David, si no nos pones actividades, todo esto. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. También puedes contribuir al mantenimiento del canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram.